Gracias, bendito Señor, porque nos estás permitiendo un día más estar aquí en esta ciudad de refugio para darte las gracias, Padre maravilloso, por este alimento que has preparado para cada uno de nosotros, para todo aquel que está escuchando tu palabra. Bendice, Señor, grandemente a cada uno de los hermanos, de las hermanas. Tú conoces su corazón, Señor, tú conoces sus necesidades. Guíanos, bendito Señor, para que esta enseñanza sea magistral, que en todo instante y en todo momento tu Espíritu Santo ponga de manifiesto, Señor, el amor que tú has puesto en esta palabra. Te lo pedimos, Padre maravilloso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas. La semana pasada hablamos de tener el mismo cuidado unos por otros. Y dentro de ese cuidado tiene que ver mucho con la palabra de hoy, porque estamos hablando de cambiar de actitudes. Y el cambiar de actitudes tiene que ver también con lo que vamos a ver el día de hoy. No podemos separar nada porque pertenecen al mismo cuerpo. Cada una de las actitudes que hemos estado escudriñando en base a lo que el Señor ha puesto para poder cumplir con el nuevo mandamiento que dio en la Santa Cena. Entonces, en ese crecimiento pues hay que estar analizando, escudriñando, autoevaluarnos si realmente estamos cumpliendo con la palabra de Dios, porque Él nos quiere bendecir grandemente. Y la bendición está en la obediencia de querer cambiar, porque Él ya lo hizo. Él hizo una nueva creación en nosotros, pero ahora nosotros lo creemos. Y ahora, si nosotros lo estamos creyendo, estamos dando los pasos, estamos dando ese paso de fe, cambiando de actitud, cambiando 180 grados para que empezar el proceso de madurar, porque necesitamos madurar, aún estando pequeños, necesitamos madurar. Hay niños y hay adultos que son inmaduros, que se siguen comportando irresponsablemente. Y hay niños, niñas pequeñas que son muy maduros, que saben qué es correcto y qué es incorrecto, y se mantienen firmes. Entonces es importante en nosotros como cristianos el deseo de ser maduros. Y dentro de esa madurez, pues el Señor va dándonos el alimento, y ese alimento tan maravilloso que viene de Él. Porque Él tocó a nuestra puerta y fuimos invitados al banquete. Fuimos invitados a la cena del Señor. Y dentro de esa cena del Señor, Él nos dio el nuevo mandamiento. Porque el nuevo mandamiento se los da a los discípulos. Y nosotros como discípulos somos obedientes, escuchamos, vemos al Señor, al Maestro, al Rabí, sabiendo que Él es el Hijo de Dios y que lo mandó para enseñarnos. Entonces es maravilloso darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a enseñarnos, y a nosotros el placer de ser discípulos. Porque aún siendo maestro, siendo Dios, que no necesitaba de Él, dice que Él se dio a nosotros. Y vean bien hermoso, porque en la cena, como anfitrión, pero Él es el anfitrión, debería haber sido en todo caso el agasajado en el mundo. Así pasa. Si es un rey, le sirven todo. Pero Él no. Él estando ahí, Él servía. Él daba el alimento, Él partía el pan y lo daba. Y no nada más eso, sino que enseñaba el caminar de la vida. Porque obviamente no había libertad para hacerlo. Y lo planteó la pastora, como hubo muchas cosas dentro de eso, la política.
la política religiosa y la política del mundo, con un propósito de mantener el poder, porque el poder trae privilegios, el poder envanece. Y sin embargo, Él enseña lo contrario. Él dice que el mayor sirve al menor y nos sirve como ejemplo. Yo siendo Dios, yo te lavo los pies. Que fue una de las enseñanzas que vimos, lavarnos los pies los unos a los otros para poder cumplir con el nuevo mandamiento. ¿Y cómo es que vas a lavar los pies si es que amas y no dices que asqueroso? ¿Quién sabe dónde habrá pisado? Porque obviamente los pies están sucios. Imagínate tú andando, caminando por todos lados descalzo, o con guaraches para arriba y para abajo. ¿Qué no se te irá a pegar tantas cosas? ¿Tú crees que cuando caminan las popós de los animales no se te va a pegar ahí? ¿Tú crees que no vas a llevar contaminación a tu casa si no te lavas los pies? Obviamente que en el camino no había carros, no había nada de eso de lo que hay ahora. ¿Cómo crees que llegaban tus pies cuando te trasladabas de una ciudad a otra y que a veces tardabas días? ¿Te imaginas cómo llegabas si no te habías bañado ni nada? Y que luego el Señor te lavara los pies. O que tú dijeras, pásenle, yo les lavo los pies a todos. Me encanta lavar los pies. Si a veces nos cuesta otras cosas, pero Él lo hizo, y lo hizo con amor. Significa que Él nos ha estado enseñando. Cada una de las actitudes que el Señor está poniendo es para cambiar la actitud, para tener la actitud ¿de quién? De Cristo. Tener esa actitud de parecerme a Él. Pero a veces nosotros no queremos, decimos que sí, pero no lo hacemos. Lo vimos la semana pasada, cuando hablamos de tener el mismo cuidado unos por otros, y parte de ese cuidado es no afanarme. Y no afanarme de la responsabilidad que a veces tengo de mis hermanos, de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de mis alumnos, de lo que tú te quieras cargar. Desea tener el mismo cuidado, que se los entregues a Él y que ores, que Él no se encargará, que Él no es fiel. Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo lo quiero hacer. Allí estoy. Es que no puedo hacer nada porque aquí los tengo. ¿Qué voy a hacer? Yo me acuerdo mucho que la gran mayoría nos ha pasado con los papás, que nunca pueden salir de la casa porque alguien tiene que cuidar. Siempre. Y la gran mayoría de los hijos a veces nos molestamos, nos enojamos. Mamá, pero si tú ya, ¿por qué tienes esa responsabilidad? ¿Por qué adquieres esa responsabilidad? Si ya no son tus hijos. Pero es que son los nietos, y es que a los nietos se les quiere más. Pretextos. Porque lo único que quieren es seguir atados a eso, a sentir que ellos son los que están cuidando y no Dios. Y lo único que hacen es irresponsables. Porque, y dices tú, los hijos, bueno, está bien, con que esté bien y tranquila mi mamá, está bien. Con que esté tranquilo mi papá, está bien. Pero ¿qué sucede? Luego resulta que ya ahora son los hijos de los hijos. Y ahí están en lo mismo, papá o mamá. Porque es una excusa que dicen que lo hacen porque aman. Es como no sé, ¿qué voy a hacer? Es que los amo, los extraño, es que es diferente. Lo mismo decían.
Cuando el hijo o la hija eran irresponsables y ahí dejaban a los hijos. ¿Qué voy a hacer? Les va a pasar algo. ¿Dónde estaba mi afán? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Que entonces no confío en que Dios es fiel y que aún a los aves les da de comer y los viste. ¿Por qué no a nosotros? Porque no confío, porque no hay fe. Porque significa que no amo. Y eso nos está llevando a la enseñanza del día de hoy que Él quiere que aprendamos. Y es servir por amor los unos a los otros. Eso es lo que está haciendo, servir por amor los unos a los otros, pero no como yo lo hago en el mundo, como lo he abrazado, como yo pienso que debe de ser, sino como manda Dios, como Cristo Jesús nos está enseñando en el nuevo pacto. Y nos está enseñando entonces servir por amor los unos a los otros. Pongamos el versículo base. Y es Gálatas 5:13. Y dice la palabra. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino como servíos por amor los unos a los otros. Bien, fíjense bien lo que dice la palabra. Es bien hermoso lo que está diciendo. Porque habla y dice, porque vosotros, o sea, tú y yo, todo aquel que ya recibió a Cristo en su corazón está hablando, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. O sea, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento fuimos llamados a libertad. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Porque lo pagó con amor. Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Y su Hijo Jesús, Él dio su vida por nosotros con obediencia y amor. Pero dice aquí, solamente, y aquí hace ese llamado, solamente que no uses la libertad de la que fuiste llamado, de la que hoy digo soy libre en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, no la uses la libertad como ocasión, ¿para qué? Para pecar, como ocasión para la carne. O sea, que entonces le des placer a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Y es importantísimo esto, porque entonces no tengo ese cuidado. Yo les hablaba la semana pasada y la antepasada en el discipulado, que para cuando nosotros venimos al Señor y venimos dispuestos a cambiar, venimos arrepentidos, entonces nuestro cambio es de 180 grados. No es más o menos o poco a poco lo voy dejando, sino lo quiero dejar de ya. Me queda claro que Dios dio su vida por mí y que yo no quiero tener ese tipo de vida, esa atadura. Yo no quiero ser esclavo del pecado. Lo he hecho por mucho tiempo. Yo ya le pedí perdón al Señor y reconocí que era un pecador. Amén. Amén, amén. Entonces cuando yo vengo a Él, yo vengo aquí dispuesto a cambiar 180 grados. Cuando yo empiezo a cambiar esos 180 grados, el Señor empieza a trabajar en mí. Por eso dice aquí, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, tú estás creyendo en mí. Ok, vente de este lado. Te alejo del pecado. Te alejo de la muerte. Muerte, vida. Oscuridad, luz. No es como que me va alumbrando poco a poco y me va llegando. No,
te da y te saca. Te saca. No es así como que poco a poco para que no te vayas a resfriar, para que te acostumbres. No. Dice la palabra que Dios es celoso. Y cuando habla de ese celo, habla del celo de Dios. Dice que lo comparte. O sea que tú no te vas a compartir con Satanás. No te va a compartir con el mal. Entonces obviamente no te comparte. Dice, vente para este lado. Te aleja completamente. Te lleva a vida. Te lleva a luz. Amén. Amén, amén. Entonces cuando te está llevando a luz, entonces dice que fuiste llamado. ¿Para qué? Para libertad. Porque si estás de este lado, pues no vas a regresar hasta allá. Es mucho lo que tienes que regresar. Pero dice, pero solamente que no uses la libertad que te estoy dando, porque te estoy sacando, pero confío en ti. Te estoy dando libertad para que tú decidas. No es porque Él no quiera, Él ya te sacó. Te sacó de la muerte a la vida, te sacó de la oscuridad a la luz. Pero Él te está dando la libertad que tú decidas. Libre albedrío. De que ahora que estás aquí en libertad, dice aquí, no la uses en ocasión para la carne. Porque Él quiere trabajar en ti. ¿Cómo es que trabaja? Por el poder de la palabra. Dice que la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu. Lo que está haciendo aquí es separando el alma del espíritu. Entonces en ese proceso que tú estás acá en la luz, está trabajando, pero te está dando la libertad. Que no uses la libertad. ¿Para qué? Para la carne. Y entonces en esa parte de repente nos queremos ser necios, rebeldes. ¿Y qué decimos? No me gusta. Es que no me gusta. Es que me da vergüenza. Es que ya hice todo lo posible. No sé si lo hago. Y tú ves que la actitud es otra. Entonces es mentira. Porque tú le estás diciendo que no haga esto y aquello y lo hace. ¿Por qué? Porque la ocasión para la carne. Porque quiere pasársela bien. Porque lo que no tuvo, ahora lo quiere tener. Y quiere tener también con sus hijos, sus hijas, darle los que no tuvo él o ella. Porque a su manera está cuidando. Amén. Amén, amén. Entonces, a su manera está cuidando. Pero al llevarnos ahí significa que no ama. Aunque dice que está al cuidado y que es el responsable o la responsable, no ama. Porque estamos viendo en la palabra que el que ama da la vida, pero lo hace con amor. No espera un reconocimiento. Que le reconozcan que él es el papá, o la mamá, o el maestro, o el director, o algo. ¿Me explico? No está buscando un reconocimiento. Amén. Amén, amén. Lo que está haciendo es por amor. Pero ¿qué sucede? El Señor nos prueba. Y conforme nos va probando, el Señor permite que pasen las cosas. No es que Él lo haga, sino permite. Porque en ese proceso, valga la redundancia, en ese desierto, en ese proceso, maduramos cuando estamos sirviendo con amor los unos a los otros. Cuando nos mantenemos firmes y vemos esto y dice, qué suave se ve la combinación. ¿Verdad? Se ve bonita la combinación, oscurito y luego más clarito y así. Es buena la combinación como para un cuadro. Y es un cuadro. Un cuadro que se presentó en el mundo. Y se llama coronavirus.
Y cuando vemos ahí, se ve suave la cosa, eso ya existía. Pero el Señor permitió que viniera un coronavirus que ahora se le llamó COVID-19. Amén. Y entonces cuando viene esto es una prueba para los que servimos con amor los unos a los otros. Y fue una prueba para todo el mundo, pero obviamente para los cristianos, porque cuando se desata esta pandemia, pues esta inició como en el 2019, por eso se llama COVID-19. Y cuando surge, es algo alejado, ¿verdad? Es algo como siempre. Eso le sucede al mundo. Y pensamos que al pueblo de Dios no le va a llegar. Pero el Señor lo permite. Y entonces, oficialmente se declaró el 11 de marzo del año 2020. Y yo les hablaba cuando inició el 2020 que era la vista perfecta. ¿Se acuerdan? Vimos una que decía, veamos, estamos en el 2020, en la vista perfecta, donde el Señor quiere que veamos más allá. Y vean lo que envió. Digo, lo que permitió, no lo envió, lo que permitió que viéramos más allá del egoísmo, más allá, sino en ese amor, en ese servicio. Y entonces cuando lo envía, entonces y dura casi 2 años. Y en esos 2 años hubo pruebas. Y hay estadísticas donde hubo muchísimos divorcios. Hubo desintegración familiar. Hubo suicidios. Porque la gente no aguantaba tanto tiempo estar juntos. Todo el tiempo la gente se quejaba que porque no tenía tiempo para atender a los hijos, para platicar con la esposa, para estar ahí en casa. Que tenía que trabajar, matarse para tener las cosas, porque eso no le alcanzaba y no podía estar en casa. Y el Señor permite que hoy todo mundo, bueno, en ese tiempo todo mundo estuviera en casa. Pero fue todo lo contrario, no tardó ni siquiera un bien poquito tiempo. Y había gente que decía, bien bendecían grandemente, decían, uy, jole, las series de Netflix y de todas esas, ya me las terminé. Decía, ya me las quemé. Y otros al contrario, decían, ya viste esta y esta otra, todas de mucha bendición. Pero no lograron ver que era una bendición lo que Dios estaba permitiendo. Cuando por el contrario le agradecías que te estaba dando el tiempo, el momento, que no iba a regresar. Ese tiempo de compartir, ese tiempo de conocer, ese tiempo de acercamiento, ese tiempo de instruir, ese tiempo de buscar de la palabra de Dios. Pero la gran mayoría no lo hizo. Es más, hubo congregaciones que se desintegraron. Que cuando terminó la pandemia, que dijeron que estaba en semáforo verde, que ya podían regresar, muchos no regresaron. Que usaron la libertad, ¿para qué? Para la carne. Dice la palabra. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Y la utilizaron para la carne, no regresaron. Hay muchísimas congregaciones que no regresaron. Y otras de que desobedecieron, que les decían, no tienen que tener el servicio. Pero ellos en desobediencia a la autoridad, porque habla la palabra de Dios, que tenemos que obedecer a la autoridad. Ellos decían, Dios nos va a cuidar. Y en esa inmadurez de no amar, muchos murieron.
Porque hasta que no vieron que se empezaron a morir, entonces dijeron, no, sí, hay que hacerlo, y empezaron a poner la mascarilla. Pero el Señor ha permitido todo esto. Y todavía ahorita muchísimos, siempre que platicamos de la pandemia, todo el mundo dice, qué horrible, no, si ya no aguantaba en la casa, no, si los chamacos ya, híjole, y los chamacos desesperados igual porque ya les salieron callos en los dedos de tanto jugar. La gran mayoría, las pompas, cambiaban de lugar y se ponían colchoncito de tanto tiempo. Y hoy que pudiese haber sido una bendición para instruir, para mantenerse firme, al contrario, decir, todo ese tiempo fue de crecimiento. Leímos la palabra 2 o 3 veces, la leímos. Hoy más que nunca estamos más firmes en el Señor. Nos dio la oportunidad de conocerlo. ¿Qué dice todo el mundo? Ay, horrible, ya no aguantaba. No, sí, ahora hasta mi hijo tiene que ir al psicólogo porque le dio una depresión. No, si no aguantábamos, nos peleábamos de todo. Ay, olvídate, subí 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, pues ¿qué hacías? ¿Sí me estoy explicando? La gran mayoría, cuando tú platicas con ellos de la pandemia, verás que nadie te dice, qué bendición. Hubo pruebas, también hubo aflicciones, hubo enfermedad, hubo todo eso, pero siempre los mantuvimos bien firmes. Y yo sí quiero darle gracias al Señor porque esta congregación se mantuvo firme. Aprovechando la parte digital, estuvimos en contacto y todavía a la fecha nos mantenemos firmes. Y eso es una bendición al Señor, porque es Él. Significa que los cimientos que están aquí en esta ciudad de refugio son fuertes. Y realmente estamos siguiendo la palabra. Amén. Amén, amén. Entonces es maravilloso porque en este crecimiento vemos que lo que significa libertad. Y hablando de libertad, pues que tenemos que estar viendo entonces qué es libertad. Y de acuerdo al diccionario, dice que es la facultad natural que tiene un hombre de obrar de una manera u otra, de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Esa es la libertad, de acuerdo a una definición. También dice que es el estado o condición de quien no es esclavo, o sea, que es lo opuesto a la servidumbre o esclavitud, ya sea física, moral o espiritual. Entonces el término de libertad se usa cuando se libran a esclavos o cautivos de servidumbre física o del encarcelamiento. Entonces significa que yo ya no estoy cautivo, que yo ya no estoy preso, tanto ni físico ni espiritualmente, porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hace libres. Y nos lo hace físico y espiritualmente. Entonces es bien maravilloso. Pero ahora si lo vemos definido dentro de lo que es el diccionario bíblico, la definición cambia en varios aspectos. Primero, la libertad obtenida por Cristo para aquellos que eran cautivos de Satanás. Sé que nosotros cuando recibimos a Cristo, entonces somos libres porque estábamos cautivos por Satanás. Esa es la primera definición. La segunda es la libertad que llega a tener la conciencia libre de toda culpa. O sea, ilustrada por las palabras que el Señor dijo. Cuando tú vienes a Él y se lo entregas, Él te dice, eres libre, pero no peques más. Vemos el poder que nos da cuando somos conscientes de la libertad que nos da y nos dice, pero no lo vuelvas a hacer. Amén. Otra es la condición de libres de la ley, del antiguo pacto, libres en lo que hoy en el nuevo pacto, porque nos da libertad de decidir. Nos da esa libertad de decir,
yo confío en ti, que eres hijo, que eres hija, que eres discípulo. Pero tienes que ser por amor. Tienes que ser libre por amor, que realmente tú creas. Estar pues firmes en la libertad de Cristo nos hizo libres, no están sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo es que sé que soy libre? Cuando no permito tener el yugo del mundo, porque el yugo del mundo es un yugo de esclavitud. Amén. La libertad que se adquiere el cristiano del poder del pecado significa que muero al pecado. Cuando yo me bautizo, muero al pecado, así como Cristo murió. Dijo, murió por los muchos por el perdón de los pecados. Entonces Él murió por los muchos por el perdón de los pecados. Cuando yo lo recibo, entonces también vivifico. Amén. Entonces, al encontrarme yo muerto al pecado, entonces ahora gozo de libertad, porque ya no hay esa atadura. Ya no me siento culpable, porque ya se lo entregué a Dios, porque Él murió por mi pecado y se lo entrego. Digo, Señor, yo te creo, gracias, ya no tengo esa carga. Ya dentro de ese cuidado, Señor, te lo entrego a ti. Y tengo fe, Señor, que tú nunca más lo vas a volver a traer a colación. Amén. Cuando esa libertad, soy consciente del pecado. Soy consciente que no vuelvo atrás, que no regreso, no quiero vivir como vivía antes. Eso es libertad. Cuando yo me doy cuenta de cómo vivía y cómo vivo hoy. Amén. La libertad es efectuada por el Espíritu de Dios en mí cuando lo recibo. No soy yo, es el Espíritu de Dios en mí. Amén. Y ese Espíritu hace que yo me goce. Entonces es bien maravilloso, porque si yo tengo esa libertad, una plena libertad, al ser de Cristo, cuando yo lo recibo, al ser de Cristo, el objeto ante el alma, no el yo, queda el creyente en plena libertad. Entonces es maravilloso, porque ya no soy yo, ya no es el egoísmo, ya no es la carne, ya no es el sentimiento, lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque está cambiando mi alma. Está sanando mi alma por medio de la palabra que penetró hasta lo más profundo y está separando el alma del espíritu. Entonces, obviamente, como hoy yo tengo una nueva mentalidad, entonces aquello en lo que me agrada, o sea, me agrada hoy con la nueva mentalidad. Pero esta nueva mentalidad está unida a la voluntad de Dios, porque esta voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Porque lo que busca con mi nueva mentalidad es con el sentir, el actuar de Cristo Jesús, porque es una nueva naturaleza. No lo hago como hacía antes. Y esto me lleva pues a regresarme a la palabra de Dios, y me regreso a Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y me regreso entonces ya me queda claro que cuando yo lo recibo, yo recibo su espíritu y recibo el amor también. Cuando yo estoy recibiendo al Espíritu Santo, estoy recibiendo el amor de Dios, el amor del Hijo. Entonces yo amo porque Él me amó primero. Me amó primero, dio a su Hijo, y yo recibo el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como hoy tengo una nueva mentalidad, porque recuerda que estaba en la oscuridad y estoy en la luz, aquí en la luz Él está cambiando. Y ese proceso ahora, con la nueva mentalidad, con ese nuevo nacimiento, está cambiando mi actitud.
Por eso mi actitud entonces está en unidad. ¿Con quién? Con la voluntad de Dios. Porque yo sé lo que le agrada a Dios. Y aunque de repente viene, aunque yo quisiera, yo lo someto. Digo, esto no le agrada a Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada la rebeldía? ¿Tú crees que a Dios, lo hablamos el viernes? Porque el viernes empezamos a analizar lo que es la expresión de la alabanza. ¿Tú crees que a Dios le agrada que yo esté atado, que no me pueda mover, que no pueda hablar? No significa que estoy atado, estoy esclavizado. Entonces, en esta parte de aquí, cuando Él quiere que yo sea libre, pero que lo haga con amor. O sea, cuando lo hago con amor, disfruto, me gozo. Pero si en lugar de eso estoy enojado, estoy molesto, molesta, y hoy estoy ahí como queriendo, ay, porque no me queda de otra, entonces obviamente estoy esclavizado. Y estoy esclavizado a Satanás, al pecado. Pero es por decisión, y otra vez, lo vimos un tema anterior, esclavitud, por ley o por amor. Y a veces somos esclavizados por amor. Porque en esa rebeldía entonces me regreso a lo anterior. Porque es más mi atadura tan fuerte que prefiero quedarme como estaba a ver la luz. Y dices, qué ilógico. Pues será ilógico, pero así sucede. Pero Dios es un caballero y quiere que en eso lo hagas por amor. Por cómo es que no lo haces, entonces significa que tú amas, significa que no lo recibiste. Porque entonces, ¿cómo puedes explicar que estás recibiendo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es amor y tú no amas, tienes ataduras? Algo no está funcionando bien. Y algo me hace pensar entonces, ¿qué está sucediendo, verdad? Y nos vamos a Romanos 6:19 y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a la oscuridad. No puedes servir la luz y las tinieblas. O eres frío o eres caliente. ¿Sí me estoy explicando? Nos tenemos que decidir. O eres hijo o no lo eres. ¿Sí nos queda claro? Amén, amén. Y esto lo decides por amor. Lo decides por amor, no por conveniencia. Porque a veces mucha gente lo hace por conveniencia, por cómo me siento, dónde voy a estar más cómodo. Imagínate en un divorcio y le preguntan al niño o a la niña, ¿con quién te quieres ir? ¿Con melón o con sandía? ¿Qué va a responder? Mejor con mi tía. ¿Por qué? Porque ¿cómo me ponen a decidir? Pero a veces sí deciden. Y dicen, es que me decidió conmigo porque me ama más. Ese es el mundo. No es cierto, es por la conveniencia. Le conviene más al niño o a la niña. Sabe que en este va a conseguir más cosas. O le pasa muchas cosas. Entonces quiero estar más con este o con este otro. ¿Sí me explico? Y son cosas que suceden mundanas, pero que nos hacen notar que a veces nosotros somos así. Que me digo, prefiero ni con ninguno, porque los dos no me aman. Si no se pusieran de acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces es bien importante porque habla de ese amor y de ese servicio. Y a veces nosotros confundimos tantas cosas, pero la palabra de Dios nos muestra que ahí está. Si tú estás en este proceso, estás en la luz, el Señor te está enseñando. Yo te pregunto,
Pero tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a querer recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Utilizó al Espíritu Santo y dice que es útil para enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo la palabra? Enseñándote. La palabra te está instruyendo. O sea que si tú la desobedeces es porque tú quieres, es porque no amas. Porque Dios te está amando y te está enseñando, te está instruyendo. Y dice que es para qué. Dice que es para que reprendas cuando viene un pensamiento contrario. Cuando alguien te quiere sacar del camino de Dios, aunque sea tu papá, tu mamá, tu tía, alguien te quiere sacar del camino de Dios, dice que la palabra sirve para reprender, pero que la tienes que utilizar. Porque amas. No es porque te quieres desquitar, es porque amas y te estás manteniendo firme. ¿A qué se refiere de que amas? Que estás poniendo a Dios en primer lugar. Que el Espíritu Santo que está dentro de ti te está guiando. Porque lo que recibiste es amor. Y tus actitudes tienen que ser en ese amor de servir los unos a los otros. Con amor. Amén. Entonces dice que tú sirves para que reprendas, para corregir. Y la misma palabra, cuando tú estás haciendo algo contrario, te va a llegar la palabra. Y al primero que corrige es a ti. Que a veces tú quieres hacer algo y dices, ay no, pero es que la palabra dice esto. Y no lo haces. No significa que, es para corregir y andas corrigiendo a todo el mundo. A mamá, a papá, acuérdate, la palabra dice esto. No es para eso. Si el Señor te está mostrando que tu papá, tu mamá, tu tío, alguien no está haciendo de acuerdo a la palabra, te dice, ve y ora. Con acción de gracia, dobla rodilla e intercede. Ten ese cuidado de orar unos por otros. Amén, acuérdate. Entonces, no lo estés utilizando como arma. Este es un arma, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, pero primero empieza contigo. Para que tú madures. Cuando tú maduras significa que estás amando, porque significa que estás permitiendo que las áreas de tu alma se las entregues a Dios con amor, porque quieres servir. Estás consciente que quieres servir y quieres servir del modo de Dios, no el tuyo. Por eso quieres que Él te cambie para que puedas ser instrumento de Dios, no tuyo. Amén. Y dice que para corregir, para instruir. ¿Cómo instruir? Instruir de acuerdo a la palabra de Dios, como lo haría Jesucristo. No como es tu justicia. A mí me parece que se equivocó fulanito y menganito. No se trata de eso. Si tú tienes alguna duda, órale al Señor. Él es el que se va a encargar de eso, no tú. Mejor lee la palabra, ora por él, ora por ella. Puedo orar por ti. Señor, tráele paz, tráele consuelo, síguelo guiando, bendito Señor. Es todo. No le quieras tirar indirectas aprovechando. Déjame orar por ti y le tiras indirectas. Amén. Así es que utiliza, y es maravilloso porque el Señor siempre utiliza la palabra de Dios, pero también utiliza a alguien. A alguien que ya estuvo trabajando con él o con ella. A veces es un ministro. Y entonces utilizó a Moisés. Recordemos que Moisés trabajó con él 40 años antes de enviarlo a servir. O sea, antes tuvo que tener un proceso para que amara a Dios e hiciera lo que Dios le mandaba, y no hiciera lo que él, su sentimiento. Vemos el Éxodo 18:20 y dice: enséñales. Eso es lo primero que hace un servidor, alguien que ama. Por eso dice servir con amor los unos a los otros. ¿Qué es lo primero que nos manda hacer? Dice: enséñales los estatutos, las leyes, hazles saber el camino en que deben de andar,
y la obra que han de realizar. Dales el fundamento. Fundamento es la palabra de Dios. Enséñales que lo tienen que obedecer. Enséñales cuál es el propósito de un hijo, de un discípulo. Amén. Amén. Y entonces, dentro de esta enseñanza, Moisés les enseña también, entonces, porque dice que lo que debe de hacer él, dice que les enseñe que, ya me pasé del otro, no se los puse. Dice que les enseñe los estatutos y las leyes, y él es un siervo, y como siervo, ¿qué hace? Pues obedece, y les enseña los mandamientos. Pero para esto, ¿Dios qué hace? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y le dice cuáles son. No es lo que a él se le ocurrió, es lo que dice que fue escrita la palabra por el dedo de Dios. Y dice así, Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y qué dice Marcos? Marcos 12:30. Porque estamos hablando del antiguo pacto, porque podemos decir de repente, pero ese es el antiguo pacto. Y hoy estamos en el nuevo pacto. Pero ¿qué dice Marcos 12:30 en el nuevo pacto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. O sea, si no te quedó claro en el antiguo pacto, hoy yo te lo reafirmo y le agrego. Para que lo que yo dije antes se tiene que cumplir en el nuevo, y además aumentado. Y luego en Marcos, en el siguiente versículo, estamos en el 30, en el 31 dice, y el segundo, porque nos dice que él es el primer mandamiento, dice, y el segundo mandamiento es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que significa que para poder servir a Dios, tengo que servirlo con amor. Si realmente amo, si estoy diciendo que amo y recibí al Espíritu Santo, entonces dice que voy a amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y además, el segundo, amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no cumplo el primero, ni el segundo, no amo. Y ahí vendría el signo de interrogación y preguntarme, ¿yo amo? Y la respuesta sería, ¿cumples con el primer mandamiento y el segundo? Y se quedan mudos, ¿verdad? Entonces, pues tendré que analizarlo para ver si estoy amando o no estoy amando. Si amo, lo que amo es la carne. Utilicé la libertad para satisfacer la carne. Así es que, si estamos viendo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, estamos hablando de servicio. Y servicio implica el poder servir a Dios, poder servir a los demás. Porque lo pongo en primer lugar a Dios y luego sirve a tu prójimo como a ti mismo. Entonces implica servir a los demás. Ser primero ellos y después yo. ¿Estás dispuesto? Es una actitud. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ceder tu comida? Ya la pensó. ¿Estás dispuesto a ceder tu comida? ¿Estás dispuesto a ceder tu lugar? Nos cuesta, y es cuando tenemos que empezarnos a cuestionar. Si hubieras algo en ese momento, ¿lo haría? Si no me cuestiono, difícilmente voy a reconocerlo y difícilmente se lo voy a entregar a Dios, porque lo veo bien natural
Lo dijo la pastora. ¿Cuántas personas, papás, mamás, no de repente le sirven con amor? Y llega el hijo y la hija dice, ay, no me gustó. Lo hizo con amor y lo que recibieron fue un desprecio. Y no porque esté recibiendo reconocimiento, sino porque se gozó, le da placer, y lo que recibe es algo contrario. Y a veces nosotros, si nos ponemos en ese lugar, veamos cómo se pondría Dios cuando Él todo nos lo dio y nos lo sigue dando con amor, y nosotros le regresamos con que, ay, no me gustó, ay, me gusta más esto otro, me gusta mejor lo que trae él o ella, me gusta más su casa, me gusta más su carro, me gusta más esta comida, ay no, esta me da asco. ¿Sí me explico? Significa que no amamos, porque Dios tiene el cuidado. ¿Cuántas veces el Señor no puso en nuestra mesa alimento y nosotros dijimos, ay, qué asqueroso se ve, pruébalo, está rico? ¿Qué hubiera sucedido si te hubiera dicho, ahí está, y si te lo quieres comer, cómetelo, y si no, no te lo comas? Pero este alimento ahí va a estar hasta que tú decidas, pero no va a haber otra cosa. Te lo aseguro que lo íbamos a comer, porque íbamos a ver que lo que sentíamos en la carne, iba a llegar un momento que yo iba a someter la carne y me lo iba a comer. Y ahí nos íbamos a dar cuenta cómo el corazón es berrinchudo, cómo es egoísta. Pero cuando tomamos la decisión, hacemos que eso se desaparezca y hasta rico nos vas a ver. Claro, no lo vamos a demostrar, ¿verdad? Después vamos a terminar, ya no hay nada, y vamos a estar como enojados, indignados porque lo tuvimos que comer. Pero en el fondo, si nos preguntaran realmente y fuésemos honestos, íbamos a decir, pues no estaba tan mal. Pero no vamos a decir, significa, imagínate, nuestro orgullo, que es el que más duele, el vernos enfrentados ante una situación. Cuando ¿qué nos cambió? Nada. Fue algo, una mentalidad que el Señor ya lo cambió, pero que yo me afano en querer estar en la vida anterior. Amén. Si podemos poner un ejemplo mundano, podríamos poner el ejemplo de Job. Porque Job sirvió por amor. Dice en Génesis 29, del 18 al 20, que él lo hizo por amor. Y vemos cómo, a Jacob, estamos hablando de lo mundano. Y como si en lo mundano podemos servir por amor, ¿cómo es que a Dios no podemos servirlo? Porque dice Job, dice que llega ante el tío Labán y le pide a su hija, a Raquel, en matrimonio. Pero como él no tenía que ofrecer, dice que entonces él le ofrece servirle 7 años por ella. 7 años de mi trabajo, imagínate. La amo tanto que 7 años. Porque sé del valor. Y dice entonces la Biblia que le parecieron, así dice la palabra de Dios, dice, le parecieron pocos años porque la amaba. Porque recordemos que es Jacob, todavía no es Israel, todavía va a pasar un buen tiempo de que va a trabajar con él. Pero que estamos hablando que aún en lo mundano, dice que sirvió por amor. Y dice entonces que le parecieron pocos años, porque la amaba. Y esto entonces está hablando
que mi actitud, si es que digo que yo amo a Dios, no me debe de ser cargoso. Debe de ser entonces, dice, porque que parezca muy poco. Y si yo me acuerdo cuando el Señor tocó mi corazón y puso en mí el servicio, el querer de servir, a mí se me ha hecho muy poco. Sé que han pasado muchos años, pero la verdad lo disfruto todos los días. Pero antes de eso, no era así. Yo decía, ay, sí te quiero servir, Señor, pero en otra cosa. En algún ministerio, y hasta le decía, hasta yo escogía, en este quiero, en este sí. Y además que no tenga mucho compromiso, que sea rápido, y hasta si me tienen una formita, pues ya la llenamos y listo. Pero yo no tengo que tener el compromiso de todos. Ay, no. Yo por eso ya me jubilé. Yo quiero disfrutar, salir, viajar. Yo ya hice muchos planes antes de salir. Yo allá les dije, ay, voy a hacer esto y esto y esto. Yo ya tenía planeado en mi carne. Pero Dios tenía otro propósito. Pero cuando yo le creí al Señor y dije, bueno, Señor, pero no sé nada. Y Él me dijo, el Señor, yo te voy a instruir. Por medio del Espíritu Santo, yo te voy a enseñar. Yo te voy a instruir. Pero me tienes que obedecer. Y me dolió el estómago. Porque si yo ahora, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo saco una excusa? Decía, Señor, yo primero tengo que irme a preparar, no sé, pues pon un lugar donde yo pueda que me preparen y me digan cómo. Y el Señor me dijo, no, eso es de hombres. La palabra dice esto y guíate por la palabra. Yo te voy a enseñar y te voy a guiar. Me dolía el estómago muchísimo, decía. Y me daba un temor agarrar el micrófono. Decía yo, ay Dios Padre, pero si yo ya me sacaste de eso antes, de la inseguridad, ya me parezco a Moisés. Y el Señor me llevó y me decían, si tú me obedeces, yo voy a poner palabra en tu boca. Pero si tú te desvías, te voy a avergonzar. Y entonces decía yo, no, entonces me va a ir peor, porque de repente voy a querer decir otra cosa. Pero le creía al Señor. Y Él ha cambiado. Mi caminar ha cambiado todo. Y entonces yo puedo entender entonces a Job, que dije, en la carne lo voy a hacer. Pero en ese proceso empezó a crecer mi amor, porque empecé a confiar en la palabra. En ese proceso empecé a realmente amar, porque entonces le creí y lo puse en primer lugar. Y lo primero que trajo a mí es el diezmar, es el ofrendar. Fue lo primero porque era yo re duro para eso. Y luego me habían dado bastante dinero de la jubilación. Decía yo, pero sacando cuentas y cómo, y luego no, ahí se lo van a gastar en otra cosa. Y bueno, pero el Señor me hablaba y me decía, tú obedece. Lo que haga o no haga el pastor, eso yo me encargo. Sí, Señor. Y de veras que fue una paz entregar y dar el diezmo y la ofrenda, dárselo y ay, Señor, empecé a descansar. Ya dejé de preocuparme. Tuve el cuidado, el Señor decirle, tú eres fiel y tú cuidas. Y tú me das el sustento y lo que yo requiera. Y sí, así fue. Así fue. Se acabó el dolor de estómago, que siempre era bien seguido. Cada que sucedía algo, siempre me dolía el estómago. Y me sentía que se me subía aquí. Y después andaba así y me ponía blanco. Siempre que bien seguido que algo pasaba, algo decían, siempre salía la inseguridad.
Oh, ya no, hace muchísimo tiempo que no. Pero primero tuve que recibir el amor de Dios para poder amar. Amén. Entonces en ese crecimiento pues es importante porque ¿cómo vemos el amor de Dios? Ya no te vas a enojar. Porque Dios tiene un propósito. Por eso cuando estábamos en la pandemia, la gran mayoría se enojaba cuando no miraba más allá. Bueno, ¿por qué me enojo? Bueno, ¿por qué de repente me dicen algo y ya estoy? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no entregárselo? ¿Y qué dice la palabra del Señor? En eso va a haber confrontación y pero va a traer paz y tranquilidad. Y así fue. Así fue. Yo creo que donde más hemos estado más fortalecidos en el Señor y nosotros como familia fue en la pandemia. Amén, amén. Fue una bendición maravillosa. Fue como el tiempo de estar con Él, ese encuentro, ese lugar privilegiado que nos llevó para tener esa comunión con Él en privado, para dedicarnos todo el tiempo que necesitábamos. Y trabajó de maravilla. Así es que el que sirve debe de demostrar su amor, porque no se trata de que tú amas. ¿Tú amas a tu mamá? Sí. ¿Tú amas a tu papá? Sí. Pero lo tienes que demostrar. ¿Cómo lo demuestras? Con actitudes. No hay otra forma. Con la acción, lo que hay dentro de ti se debe de notar. La Biblia dice que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. ¿No estarías cumpliendo con el segundo mandamiento? Ni el primero. Porque dices que amas a Dios, pero estás enojado con tu hermano. Estás molesto. Enojado significa que en tu corazón hay amargura. Eso es. No significa que tu hermano o tu hermana hacen cada cosa y vas y tú lo que quieres es que te perdone porque pensaste, porque le respondiste mal cuando él te dijo una majadería. No, de eso no se trata. Tú estás orando y él está en ese proceso, tú estás orando para que el Señor toque su corazón. Pero en ti no hay amargura por lo que te dijo, por esa palabra ofensiva. No, tú no hay amargura, tú ya lo perdonaste. En ti hay paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Es un alma y tú estás pidiendo por su alma, porque todas las almas le pertenecen. Y cuando tú estás amando, entonces eso es. Porque luego confundimos y andamos haciendo cosas que de veras nos metemos en cada problema. Dice la palabra en Primera de Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y vamos a ver entonces, dentro de este servicio que se tiene que demostrar. Si yo digo que amo, lo tengo que demostrar con hechos, con actitudes. Y uno de los ejemplos es el buen samaritano. Dios, veamos la palabra. Y es Lucas 10:31 al 34. Lucas 10 del 31 al 34, y dice así: por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino.
Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Es bien hermoso la palabra de Dios, pero cómo nos habla, cómo aquí este ejemplo que tenemos que poner en práctica y no por lo que digo, porque podemos encontrarnos allá afuera a alguien que no ha recibido a Cristo y resulte que ama más que nosotros, porque por sus acciones lo demuestra. Y aquí tenemos que decir, ¡auch! Porque está hablando y dice que al pasar por ahí un sacerdote, vean la vestidura que tiene. Está hablando de un cristiano, está hablando de un sacerdote. Dice que cuando iba pasando por ahí, digo, ay, allá está uno, mejor me voy por este otro camino. Mejor, ya lo vi, mejor no quiero saber. Pero luego dice que no pasó por ahí un levita. ¿Ya? Primero alguien de allá y después alguien de acá, del altar. Un adorador. Y dice que también lo mismo, que cuando lo vio también se fue hacia el otro camino. Pero que sin embargo, cierto samaritano dice que llegó a donde él estaba, o sea, no le dio la vuelta. ¿Sí vemos? Dice, no le dio la vuelta. Este sí, fue para allá. No era sacerdote ni era levita. Estamos hablando de dos ministros. Vean nada más, estamos hablando de dos ministros. A alguien que conoce de la palabra. Alguien que adora, que sabe que fue escogido para alabar. Que no es ni un neófito. Y que obvio que los dos dicen que aman a Dios y que aman a su prójimo. Pero en los hechos, porque los hechos es cuando nadie te ve. Porque luego de repente allá, a ver si alguien nos ve, y si alguien nos ve, nos seguimos. Y no escuchamos al Espíritu Santo que nos redarguye. Dale, no des vuelta. Ora, dile que si puedes orar por él. Y volteamos y decimos, no, qué pena. Y te vas, dar la vuelta. ¿Sí me explico? Pero aquí habla de este hombre y dice que cuando él se acercó, lo vio, dijo que tuvo compasión. En otras traducciones dice, tuvo misericordia. Pero aquí vemos dos cosas bien importantísimas que nos hablan de que si nosotros realmente amamos, ¿qué tenemos que hacer? Primero es que no le des la vuelta. Si tú estás viendo algo, significa que el Señor está poniendo eso. Que en tu carne no quieras desviarte para no cumplir el propósito de Dios que tiene para ti. Porque obviamente que si tú estás escuchando al Espíritu Santo, quizás te envió a ti. Quizás necesita una palabra. Esa palabra de paz y de consuelo que hablaba la pastora. Que en medio de la tormenta haya paz. Y te está enviando a ti. Y tú te desvías. Y luego dice aquí, acercándose, ¿qué hizo? Dice, le vendó sus heridas. Acercándose. Obvio que para ponerle vendarle sus heridas, primero lo limpió. Le puso agua. Vendó sus heridas, dice aquí. Derramó aceite y vino sobre ellas para que no se le infectaran. Y fíjate lo que derramó. Aceite, que es unción.
Le está dando del vino que le está haciendo. Mira, hay algo nuevo para ti. El reino de los cielos se ha acercado a ti. Me trajo a mí aquí. ¿Sí me estoy explicando? Dice, y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su transporte, sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Pero ¿qué necesidad tengo si ya tengo mucha carga? Cuando tú lo haces por amor, tú subes a la persona y lo que traiga ahí, tu cabalgadura, tú te lo cargas y caminas para que la carga que tenga sea ligera, porque lo haces por amor. ¿Lo conocía? No lo conocía. Entonces, ¿por qué lo ayudó? Porque lo hizo por amor. Entonces estamos hablando que se tiene que notar, tienes que ponerlo en práctica, tiene que demostrar ese amor. No nada más que vengas y lo digas, sino que en el momento que se requiera realmente salga el hijo y la hija de Dios. Amén. ¿Qué dice? Que aparte lo llevó al mesón y lo cuidó. Si seguimos más adelante, el mesón es figura de la congregación. Tú ya le diste, lo vendaste, le diste palabra, oraste con él, porque nada más le das palabra, pero ahora oras, déjame orar por ti, que es la unción que estás recibiendo, y luego lo llevas a la congregación. Paso por ti. ¿Sí me estoy explicando? Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Es que en eso estoy, es parte de mi proceso, todavía yo no. ¿Cómo voy a andar haciendo esas cosas todavía? Además, para eso son los misioneros, son enviados. Eso no dice la palabra. La palabra dice para todos. Ir. Así dice la palabra, ir. Llevar el evangelio. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra. No dice aquí, obviamente, claro que el que está saliendo es porque ya lo está preparando, obviamente. Pero estamos obedeciendo la palabra, amén. Ahora, cuando tú estás sirviendo, el que tú hagas esto, hay una bendición, Estamos hablando de un samaritano. Entonces, este samaritano, Dios lo bendice. Aunque no sea sacerdote ni sea levita, pero Dios lo bendice. Entonces, el servir con amor los unos a los otros trae beneficios. Veamos el Éxodo 23, 25, y dice así: el Señor bendecirá tu provisión, tu pan, tu agua, y también quitará la enfermedad de en medio de nosotros. Vean lo hermoso que es Dios. Cómo Dios multiplica la bendición, el sustento. ¿Cuánto te ama? Que cuando tú obedeces, que cuando de lo que recibiste de gracia das. Porque si recibiste amor, hoy tú quieres servir. Si el Hijo se dio por ti, tú hoy quieres ayudar también. Tú quieres servir, y dice la palabra: el Señor bendecirá tu provisión. Y está hablando primero de lo espiritual. Está bendiciendo tu provisión, lo que tú recibes. Eso que te llega todos los días es la provisión que Dios te está dando. Está bendiciendo con que te lo da a ti. Es algo especial para ti. Y dice: tu pan, tu agua, tu pan, tu agua. Entonces no estés pensando en el afán. ¿Me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? Dice que Él te va a bendecir y te lo va a dar. También dice que te va a quitar, ¿qué? La enfermedad.
Si tú tienes una enfermedad o quiere llegar a una enfermedad, dice que Él te la va a quitar de en medio de nosotros. Pero tengo que creer a Dios y tengo que amar, servir con amor los unos a los otros. Amén. ¿Qué más beneficios trae el Señor? Dios mío, trae muchos, trae todavía más. Isaías 54, 13 al 17. Dice que nos defenderá de nuestros adversarios. Fíjate bien, dice que nos va a defender de nuestros adversarios, quien sea. Uno, pero dice varios adversarios. O sea, todos esos que quieran hacer algo en nuestra contra, dice que nos va a defender. Dice, y todos nuestros hijos, o sea, si hay descendencia, dice, todos nuestros hijos serán enseñados por Dios y su bienestar será grande. Otro de los beneficios es que Él va a permitir que nuestros hijos sean enseñados por medio de la palabra de Dios. Y aparte dice que su bienestar será grande. O sea que Él va a tener el cuidado de mandar su ángel para que lo cuide. Porque también está siendo instruido. Amén. La palabra dice en el 13, en Isaías 54, 13, dice: y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dice que va a multiplicar la paz de tus hijos. Entonces descansa, porque van a tener todo el tiempo tranquilidad. Y dice que con justicia será adornada. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y el temor, porque no se acercará a ti. Si alguien conspira contra ti, no lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Si se fijan, es grande los beneficios que recibimos cuando nosotros amamos, cuando nosotros servimos con amor los unos por los otros. Pero tengo que reconocer que este amor no es porque me nace. Este amor es porque yo recibí al Espíritu Santo. Pero no nada más recibí esto, sino sé que tengo que desearlo, porque esto es un don de Dios. El amor es un don de Dios. Y cuando para que yo lo reciba, dice que lo tengo que anhelar. ¿Por qué? Porque dice que es para el bienestar del cuerpo de Cristo. Es para el servicio. No es para mí, es para el servicio. Para servir a los demás. Y cuando lo hago, que estoy consciente que es un don de Dios, debo de ser consciente que es con una convicción. Por eso lo deseo, estoy convencido. ¿Tú estás convencido? Amén, gloria a Dios. Entonces el servir tiene que ser una convicción, un deseo. Lo vimos el viernes, cuando mandó Dios a Moisés y a Aarón con Faraón. ¿Se acuerdan? Lo vimos el viernes. Que le dijo que dejara libre a su pueblo para que lo adorara, para que le sirviera. Entonces, hablando de ese servicio, servir con esa convicción que eres hijo de Dios, que has sido liberado. Amén. Vámonos a Josué. Tiene
que haber una convicción. Dice la palabra: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí es importante que tiene que haber esa convicción, esa decisión, esa definición, porque me tengo que definir. Y entonces cuando hace Josué lo hace porque se da cuenta que el pueblo de Dios, que todo acaba de salir del desierto, todavía es idólatra. Y entonces Él les plantea y les dice: o son fríos o son calientes, pero te tienes que decidir. Y por eso Él les dice: si mal os parece servir a Jehová, o sea, si te es cargoso. Y te lo digo porque venimos con el arca del pacto y todavía nos vamos a enfrentar a los gigantes. Todavía nos vamos a enfrentar todo lo que hay en Canaán, y Dios nos está dando como heredad, y me tengo que decidir, convencerme realmente, tener esa convicción de servir a Dios, y para eso me tengo que deshacer de toda idolatría. ¿Y qué les habla aquí? Si te es cargoso, escogéis a quién vas a servir. No deberías. Pero si te es cargoso seguir todavía con lo que te enseñaron tus papás. Por eso habla aquí: los dioses quienes sirvieron tus padres, los que te enseñaron, los que te heredaron, y que todavía traes tus terafines ahí, escondidos. O cuando estuviste al otro lado del río, que te permitiste contaminarte con los amorreos. Pero yo de antemano te digo: si estás conmigo o estás en contra de mí. Porque yo, dice aquí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídete. ¿A quién vas a servir? Tienes que estar convencido de qué vas a servir, porque tendrás que dejar, antes de pasar el Jordán, a tus dioses allá enterrados. Amén. Es bien importante esta palabra, esta parte donde está hablando Josué, porque es algo que tiene que llevar a nuestro corazón, a nuestra alma. Si hay algo todavía, tengo que deshacerme de eso y tomar la decisión si voy a amar a Dios, si lo voy a poner en primer lugar o no. Y dice la palabra que después el primero es igual de importante como el segundo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero tengo que estar convencido, y convencido significa fe. Y si hay fe, no hay incredulidad, ni hay duda. Y si hay duda, más vale que yo entierre toda idolatría antes de dar el siguiente paso. Porque Dios, ¿qué está haciendo? Cambiando mi mentalidad. Soy nueva creación. Y hoy el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está poniendo en mí el dominio propio para someter la carne, para entonces cumplir con el versículo base, que es: servíos por amor los unos a los otros. Por eso dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros.
Y yo te pregunto, hermano, ¿tú realmente lo quieres hacer? ¿Realmente quieres enterrar esa vana manera de vivir? Porque el Señor quiere trabajar y trabajar fuertemente con nosotros. Y para esto tiene que crecer mi madurez. Esa madurez que sé que estoy buscando en Él. Y madurez significa reconocer primero. Dice en Números 4:30: para poder servir en el tabernáculo de reunión, el requisito era tener 30 años. Y que se consideraba que una persona ya estaba preparada. Yo les expliqué hace un rato su ministerio tenía 30 años. Ahí lo inició. Y estamos hablando del antiguo pacto, que era el Números 4:30. Y cómo se cumple en Jesús. Y empezando su ministerio a los 30 años, fue el primer milagro. Fue en Juan 2, del 1 al 5, cuando en las bodas de Caná, en donde se nota que sabía tomar decisiones. Sabía tomar decisiones. Pero vemos aquí en la palabra, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. En Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús los discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Y a veces cuando no entendemos la palabra y pensamos: ay, qué grosero le dijo Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Si era su mamá, ¿y cómo le habló? Pero es que no se está refiriendo al trato que tenía como mamá, sino como mujer. Que todavía no era el momento en que Dios lo iba a utilizar, que Él sabía que no tenía que decirle, porque Él era el Hijo de Dios y Él sabía cuándo y dónde. Que no usurpara el lugar que no le competía. ¿Sí me explico? A eso se refiere cuando le dice mujer. Dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y cuando entonces ella le dice: hagan lo que Él les mande. Y recordemos que como Él les dice: llenen esos garrafones, esas garrafas de agua, y Él las convierte en vino. Pero Él toma la decisión porque a partir de ahí sabe en qué momento, y no dejarse llevar por el sentimiento, por lo que le dicen, por lo que están pasando, sino que es el momento de poder escuchar la voz de Dios para poder servir con amor y no en la carne, por lo que yo siento y lo que yo creo. ¿Me explico? Así es que, viendo de esta manera, pues el ejemplo para poderlo tomar y servir con amor es Jesucristo. Porque vemos en Mateo 20:28 dice: el Señor nos muestra que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por ti y por mí. Entonces, la manera correcta de servir es como dice en Juan 5:13. Servir con amor los unos por los otros. Y dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
en el Hijo de Dios para que sepas que tenéis vida eterna, para que creas en el en el Hijo de Dios. Entonces el servir significa dar. Juan 3:16. El servir implica dar. Así como el Señor dio todo, pues Él dio su vida para servir y no escatimó. Y no escatimó. Vean cómo es hermoso el amar, significa dar. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo dar. Si a veces nos cuesta trabajo dar el tiempo, por favor, puedes ir a tal parte. Ay, ahorita. Cuando descanse, trabajé todo el día. Este es mi momento. Ay, dile, ay, tú sírvete la comida. ¿Sí me explico? El amar significa dar. Bueno, pues te lo voy a hacer, pero ahí vas de mala gana, entonces no amas. Sí, amo, fui y le serví, porque es bien inútil. Entonces no amas. Amén. Dios nos muestra y nos enseña. Cuando tú amas, no importa qué posición tengas, tú te gozas. Tiene un principio, tiene un beneficio, tiene una instrucción. Cuando tú, siendo el responsable, tú te humillas, tú enseñas. Tú enseñas a cómo servir. Tú enseñas lo que viene después, pero que eso no te enaltece, sino por el contrario te fortalece. El que viniera la pandemia y que nosotros nos humillábamos ante Dios y el poder recibir, ven Señor, sánanos en este momento de fricción, en este momento de enfermedad, en este momento de desesperación. Señor, te lo entrego. ¿Qué sucede? Nos lava los pies los unos a los otros. Empieza a haber la armonía, la sanidad. El que no es otro más ni menos, estamos ahí para servirnos, para estar en esa armonía, gozosos. Y aquí estamos, gozosos ustedes y yo. Yo me gozo por estar aquí. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios porque se terminó el tiempo. Bendito Señor. Y tenemos para degustar la palabra durante la semana en el discipulado. Porque el Señor nos va a seguir dando alimento y sirviendo con ese amor. Y nosotros que estamos aprendiendo. Señor, te damos gracias, bendito Señor, por esta palabra tan maravillosa que tú has puesto en nuestro corazón para poder aprender de ti, Señor. Aprender en todo instante y en todo momento, porque tú nos has enseñado, Padre, al dar a tu Hijo, a tu único Hijo por amor. Cómo aprender, Señor, poniéndote en primer lugar en ese mandamiento tan maravilloso, en tu palabra para enseñarnos, para corregir, para reprender, pero sobre todo, Señor, para seguirnos instruyendo, para seguir creciendo y sobre todo ponerte en todo en primer lugar. Conscientes, Señor, de que queremos ser congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos de ti, para cambiar la actitud y ponerlo en práctica, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento en nuestro hogar, en nuestra casa, para el crecimiento en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con todo aquel que esté fuera, todo aquel necesitado, que podamos ser realmente buenos samaritanos, buenos hijos de Dios, buenos discípulos, y poder, Señor, acercarnos para dar esa palabra, para poderlos vendar, para poder derramar sobre ellos ese vino y ese ungüento, Señor, que es el aceite, Señor.
y poderlos traer para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, los sigas en ese proceso cambiando, Señor, sabiendo que ellos no quieren más la oscuridad, no quieren más, Señor, la muerte, sino quieren vida, quieren luz, te quieren a ti, bendito Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que estamos recibiendo. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes.